Hoy me tocó estar acá. Yo ya perdí la vergüenza. El Señor trabajó mucho para que yo pueda estar acá adelante. Y bueno, antes de dar la palabra, yo quiero que me conozcan un poquito más, porque a muchos ya los conozco, muchos me ven cantando acá, con muchos nos conectamos en el grupo, pero no todos conocen el detrás de todo esto, ¿no? De poder haber llegado a servir al Señor. Entonces, como venimos hablando, y para seguir un poquito la línea de poder dar testimonios delante del Señor, mi testimonio, que es el que yo quería dar y no me animaba, decía, ¿cuándo voy a dar el testimonio del Señor? ¿Cuándo lo voy a dar? Y el Señor me decía, esperar. Y la palabra que el Señor me dio para hoy, hace unos 15 o 20 días atrás, acá en la iglesia, cuando yo me enteré que tenía que predicar fue más o menos en el mes de octubre, noviembre del año pasado. Así que miren si no tenía tiempo de preparar una palabra. Bueno, tenía tiempo y no la había preparado, pero porque creo que estar acá adelante no es cualquier cosa. Si el Señor nos pone para estar acá, es para que podamos ser de bendición a cada uno de ustedes, ¿no es cierto? Entonces, si yo me sentaba y quería preparar una palabra, no iba a poder hacerlo. Entonces, el Señor hace 15 días atrás, acá en la iglesia, me dio la palabra y era justamente con el testimonio que yo quería dar. Entonces el Señor me respondió y me dijo, es ahora cuando vas a poder contar tu testimonio. Yo conozco al Señor desde que tengo 2 años de vida. Gracias al Señor me crecí en un camino inculcando con la palabra. Mi familia son todos evangélicos, más allá de que muchos están apartados y seguimos orando para que vuelvan a los pies del Señor. Conocemos la verdad desde muy chiquitos. Entonces yo he ido a una iglesia muy grande, con muchos hermanos, con muchos jóvenes y muchos dirigentes y muchos coros. Era todo muy abundante. Entonces, claro, al ser tantos, uno no tenía la posibilidad de participar más individualmente en algún coro, en algún grupo. Las veces que me tocaba cantar a mi solista, que por ahí eran muy pocas las frases, me temblaba la voz de una manera que no podía cantar. Así como ustedes ven cantar acá, era imposible hace unos años atrás. Entonces, el Señor creo que yo entendí con el tiempo, me fue preparando, fui rompiendo muchas estructuras para poder llegar al día de hoy, poder cantar y servir al Señor con libertad como lo hago cada domingo acá arriba. Entonces yo vengo de criarme desde muy chiquita y nunca tuve la posibilidad quizás porque bueno, mi papá es un hombre muy conservador, las nenas nos sentábamos todas adelante, y un ruido de caramelo, los varones iban a los institutos bíblicos, aprendían de la palabra, hacían todo, pero las nenas íbamos a la escuela dominical y a la hora de la reunión a sentarse en la silla y a no hacer ni un ruido, al baño una sola vez antes de ir a que empiece la reunión y después no más. Entonces yo me quedaba quietita y escuchaba la palabra, a veces uno cabeceaba, pero bueno, uno con 8, 9 años, 10, es medio imposible quizás estar atenta a una prédica, más cuando la prédica quizás es muy bíblica, es muy a nivel muy de estudio, ¿no? Que es como se daba en ese momento. Pues yo digo que con el pastor nunca me duermo porque el pastor cuenta siempre un testimonio y me cuenta algo, entonces es imposible dormirse. Aparte de que es un cielo súper ungido, ¿no? Pero, entonces yo no tenía esa posibilidad de poder interactuar quizás con los hermanos, de poder orar, de poder aprender de la palabra más profundamente. Quise aprender guitarra, la maestra de cuenta se cansó, no nos enseñó más. Quise aprender piano, la chica que me enseñaba, terminé, trabajaba ahí, no pude aprender más. Entonces como que tengo todas estas cosas que yo decía, bueno. Y eso, de a poquito, fueron generando algunas cosas de mi vida que eran un temor al hacer. Entonces yo decía, si tengo que servir y me equivoco, si tengo que orar y me equivoco, si tartamudeo. Entonces esas cosas a mí me fueron guardando todo lo que yo sentía, todo lo que tenía para el Señor, lo guardaba en mi corazón y no lo daba al Señor, por este temor que yo tenía. Pasó el tiempo, me casé, tuve mi primera hija, Brenda. A los 4 meses de Brenda, el Señor me habló, ella le había hablado a Sebastián, mi esposo, de que teníamos que irnos, que teníamos que servir en otro lado. Hermanos, cuando yo sentí esa palabra de parte de mi esposo, yo dije, yo me voy. Yo no me voy. Entonces me decía, no, pero orá y que Dios te muestre.
sabemos todas las que estamos casadas en el camino que donde va nuestro esposo tenemos que ir, ¿no? ¿Ven? Entonces, para mí era una lucha y un dolor muy grande el verme fuera de la iglesia, donde yo me crié, donde yo aprendí, donde yo cantaba. Entonces yo sufría tanto, digo, Señor, yo no me quiero ir, ¿por qué tiene la palabra que nos tenemos que ir? Yo no, qué sé yo. Llegó un día que yo fui al Señor en una reunión, que entré directamente a la reunión como siempre, era mi casa, hermano, yo me crié en esa iglesia. El día que entré, no me recuerdo qué fecha, pero entré y me sentí entrar en un lugar donde no conocía a nadie. Me sentí literalmente sapo de otro pozo, como dice el dicho. Yo dije, ¿qué es esto? Estoy entrando a mi casa, con mis hermanos, con mi familia, y no podía entender. Y esa tarde el Señor en esa reunión me dijo, no estás más acá, tenés que servirme en otro lado. Yo no sabía dónde, hermanos, porque no teníamos lugar, no teníamos más que la palabra de mi esposo. Entonces el Señor dijo, te tenés que ir. Fue un alivio en mi corazón, porque más allá de haber sentido eso de estar en mi casa y no sentirme en mi casa, fue un alivio porque dije, Señor, pude escuchar tu voz y me tengo que ir. La palabra que le dije a mi esposo era la palabra cierta, yo no lo quería ver. Y ahí empezó nuestro camino. Juntos, el buscar. Estuvimos bastante tiempo sin ir a ninguna iglesia porque no nos encontrábamos. Tampoco es que buscábamos desesperados, porque como que dejamos, y en cierta forma fue lo peor que pudimos hacer, el no buscar o el no orar, porque el Señor nos iba a dar el lugar, porque Él nos dijo que nos teníamos que ir, y ella tenía preparado el lugar. Pero bueno, dijimos, nos fuimos y nos quedamos como a la deriva. No porque el Señor nos dejara a la deriva, sino porque nosotros no hicimos lo que teníamos que hacer, que era arrodillarnos, orar y pedirle al Señor dónde teníamos que ir. Habremos estado año y medio, 2, sin congregarnos en ningún lado, sin recibir la palabra de nadie, preguntando qué pasa con el hermano Sebastián, con la hermana Carolina, que no se congregan, qué pasa que no vienen. Dijimos, bueno, Señor, vamos a ver. Tocamos el pozo más profundo que puede haber tocado un ser humano. Hermano, nosotros estuvimos al borde de la separación. Con eso les digo. Para que vean lo que es no estar con el Señor, lo que es alejarse del Señor. Mi casa era un desorden. Teníamos a mi hija que escuchaba las constantes discusiones por cualquier cosa, eran peleas, como parecía que iba a caer una bomba. Y un día dijimos, ¿qué está pasando? Nosotros no somos esto. El Señor nos dio una familia, nos dio una hija, no nos dio esto para que suframos, para que nuestra hija vea lo que pasa. El Señor nos dio una familia para servirle. Nos mudamos a Capital y yo caminando por Jonte, paso y veo un salón. Dije, qué lindo salón. No parecía una iglesia porque tenía un cuadradito en una piedra que se decía el texto, y bueno, en ese momento que yo pasé no había nadie. Pasé otro día y le digo, che, ¿sabes qué? Me parece que hay una iglesia acá por los Jontes. Y dice, bueno, un día vamos y anotamos la dirección, el teléfono, a ver qué pasa. Bueno, pasó 1 mes y medio, 2, volví a pasar otro día, estaba abierta la iglesia y se veía que estaban cantando. Era larguísima la iglesia, digo, para el fondo. Y yo le digo, le saco una foto, como ya tengo el celular y además la tecnología ya no saca lápiz y papel. Entonces le saqué la foto y digo, bueno, vuelvo a casa y le digo, mirá, era una iglesia evangélica, decía el centro cristiano de la ciudad. Bueno, me dice, ¿querés ir? Vamos. Medio renegado él, porque él decía, yo voy a ir donde yo sienta el Espíritu del Señor y donde yo sienta ese abrazo que el Señor me dé. Si no, no voy. Era como muy pretencioso el pedido. Entonces dijimos, bueno, vamos. Nos cambiamos, no recuerdo si era un día de semana que fuimos o creo que un domingo a la tarde. Nos preparamos con Brenda. Imagínense, la preparación nuestra era en la iglesia de antes, muy cuadrada. Éramos 2 testigos que vamos, ¿verdad? Corbata, vestido, peinadito, la nena con su vestidito. Entramos y acá mi hermano Ezequiel no me dejaría mentir. Esperaban a ver cuándo íbamos a predicar, porque eran hermanos, decían, o son pastores brasileños o vienen invitados a predicar. Nosotros nos sentamos adelante, como siempre, nos sentamos adelante porque tenemos costumbre, por estar en una iglesia grande, sentarnos bien adelante para no poder distraernos y recibir la palabra.
Entonces nos fuimos a sentar ahí, pero él me dice, yo quiero orar antes de él, porque yo quiero sentir ese abrazo antes de entrar. Yo dije, bueno, oremos que si es de Dios, vamos a estar ahí. Y hermanos, hace ya casi 5 años que estamos en el centro cristiano. Más, dice por yo saco la cuenta por Valen, que tiene 5, sí, 6. Entramos con Valen y nos vamos por ahora con 3. Entonces, recibimos ese amor de entrada, ese abrazo que los caracteriza a nuestros siervos, a Marga sobre todo. Te abraza y te da ese amor que no te quiere soltar y vos decís, no me sueltes nunca. Y te conforta el alma de una manera que uno dice, esta es mi casa. Y desde ese día empezó mi camino de decir, ¿qué hago acá? ¿Para qué me trajiste acá, Señor? Porque vos sabes que yo quiero cantar, yo te quiero servir con mi voz. Yo nunca tuve estudio, nunca pude estudiar canto ni nada, pero el Señor siempre me dio en este corazón rebelde, que a veces se renegaba. El Señor siempre me dijo, me vas a servir cantando alabanzas. Y hermana, yo luchaba tanto para decir, ¿cuándo voy a cantar? En ese momento había voces para elegir, músicos para elegir. Entonces digo, Señor, son un montón. ¿Cómo voy a hacer yo para cantar ahí? Bueno, empezaré algún día. Y bueno, el Señor me dio una palabra, una predica muy fuerte que terminé abajo del cochecito, me acuerdo de Valen, que Valen era como Franquito, ahora un bebé. Terminé ahí abajo, imagínense, ¿cómo terminé ahí? No sé, solo Dios sabe cómo me tiró ahí abajo. Y ese día el Señor me dijo, es hoy. Así como terminó la reunión, me acerqué al pastor y digo, pastor, quiero cantar. Bueno, me dijo el pastor así, fantástico. Bueno, anda a hablar con el hermano tanto, listo, empezar. Yo dije, no hay que estudiar nada, no hay que prepararse para nada, no tengo que orar, no tengo que... Porque antes yo estaba acostumbrada a eso, que si vos no estabas en un instituto, no pertenecías a un grupo de jóvenes o no ibas a la iglesia a un sábado, no podías cantar. Entonces esas estructuras que yo tenía, el Señor me las tiró así, una tras de otra. El aplaudir, hermanos, para mí aplaudir era, ¿qué están haciendo? Y ahora te aplaudo, te grito si puedes. Entonces, todas las estructuras que tuvo que romper el Señor en mi vida, a pesar de haber nacido en el Evangelio, fueron un montón. Y desde ese día el Señor me puso para cantar. Y llegó la pandemia, y nos mudamos, y quedamos con el ese y yo. De haber venido de tener músicos, para nada. Y yo digo, Señor, qué fiel es tu palabra, porque si yo no decía que quería servirte en alabanza, quizás él estaría solo con la guitarra. Entonces, ahí empezó la prueba. Después de la pandemia, me agarró el COVID. Me sentí una persona como de 120 años, no me podía mover. Me agarró fuertísimo. Bueno, pasó el COVID. Al año clavado de haber tenido COVID, me empezó a dar la disfonía. Disfonía constante. Bueno, yo, Señor, ayúdame, tengo que cantar. Llegaba el día que tenía que cantar, hermano, no me salía la voz. Solo podía hablar. Venía ese, vamos a ensayar, no me salía la voz. Y empezó mi sufrimiento, porque yo decía, Señor, yo te quiero servir, yo quiero cantar, ¿cómo puede ser que no me salga la voz más que para hablar? Porque yo hablaba y hablaba normal, pero preparaba mi voz para cantar y la voz no salía. Literalmente no salía. Ni un suspiro salía de mi boca. Yo dije, Señor, ¿qué está pasando? Este instrumento es tuyo, no puede ser. Entonces empecé a orar y bueno, fui al médico como corresponde. Empecé un tratamiento con la fono. 2 tratamientos, licencia médica la fono. Me dejó a la deriva, nunca más me llamó. Me dio un globito, me dio un silbatito para que haga mis actividades en casa. Te llamo cuando vuelva. Pasaron varios años, no me llamo todavía. Pero el Señor fue tan fiel que yo dije, bueno, Señor, me acuerdo que fui un sábado, ya estábamos mudados en el saloncito allá donde veíamos el cielo, y se acerca una hermana y me dice, que creo que está acá, está con los niños, Cecilia. Se me acerca cuando termina la
Señor te dice, y yo no sabía, hermano, lo que me estaba pasando. Solo veía que yo no pasaba a cantar. Yo no se lo había contado más que a los pastores, para que estén orando. Y bueno, y a ese que era el que estaba con nosotros, ¿no? Y ella viene y me dice, el Señor te dice que no tengas temor, que tu instrumento es para Él, que basta de dar vueltas, no tengas miedo, Él te va a ayudar. Yo dije, era la palabra que necesitaba. Hermanos, no les puedo explicar cómo fue. Ese mismo día dije, el fin de semana voy a cantar con vos. Y ese me dice, pero ¿estás segura? ¿Vos estás segura? Ese, voy a cantar con vos. Hermano, desde ese día no hay difonía que a mí me detenga para alabar al Señor. Yo desde ese día no me bajé nunca más, hasta el último día casi a punto de partir a Franquito, fui a cantar. Ustedes me habrán visto con la panzota. A la semana yo fui a meter a Franquito. Entonces, la fidelidad del Señor para los que estamos y esperamos en Él y depositamos nuestra fe en el Señor es inmensa. Entonces, esta palabra, que yo le había hecho recién, le di una pista, le dije el temor, era lo que a mí me ponía dura, me atemorizaba, me detenía, impedía que yo recibiera lo que el Señor tenía para mi vida. Hace unos 15 días atrás, pasó a dar testimonio, todos los que pudieron escuchar, y él contaba cuando el Señor le hablaba. Yo dije, Señor, me toca predicar, ¿qué voy a hablar? ¿Qué voy a hacer? Y el Señor callaba. Y yo digo, bueno, Señor, vamos a ver. Y ese día que estaba hablando Aldo, cuando el Señor le hablaba, literalmente, hermano, el Señor me dijo, síguelo sin temor. Esa palabra retumbó en mi corazón de una manera, y en ese momento me dio la palabra para poder hablar en esta noche, estar acá parada y poder traerles a ustedes esta palabra que tenía, ¿no? El temor que tenemos, no el temor de Dios, sino el temor que tenemos para hacer las cosas para Dios, que son las cosas que nos impiden ser, que sirvamos, el poder avanzar, el poder seguir en su camino y poder hacer que crezca todo eso que el Señor tiene preparado en nuestra vida. Entonces yo dije, bueno, Señor, me tengo que explayar, dame vos la palabra. Y bueno, en estos días que estuve en casa, que bueno, se me enfermó Franquito de broncoespasmo, fue justo para estar en casa tranquila, él durmió como 3 horas. Agarré mi computadora y empecé a buscar, Señor, dame la palabra. Y bueno, espero que esta palabra que el Señor me dio, yo creo que sí, porque si me la dio el Señor es para que hoy impacte en su corazón y pueda romper ese temor que usted tenga a servirle al 100%, no al 50%, no al 30%, no al 20%, al 100%, como tiene que ser. Un hijo de Dios tiene que servir al 100% al Señor. Entonces yo le voy a compartir hoy, traje unos textos, pero bueno, primero busqué la palabra temor porque quería saber qué significaba. Si bien no está acostumbrado a decir el temor, que no es lo mismo que miedo, ¿qué significa la palabra temor? Y dice, como temor se denomina el sentimiento de inquietud o angustia que impulsa a huir o evitar aquello que se considera dañoso, arriesgado o peligroso. En esta parte yo creo que nosotros tenemos miedo a lo arriesgado, que muchas veces el Señor nos pide que hagamos, ¿no? Que nos arriesguemos, que hagamos más de lo que creemos que somos capaces de hacer. Dice, por otro lado, el temor también puede referirse a la idea o creencia de que se podría sufrir un daño o correr algún peligro en el futuro, como en la cabeza del ser humano, ¿no? Siempre piensa del mañana. No hicieron la fiesta de jardín porque tenían temor de que lloviera, dice el ejemplo. ¿Cuántas veces, no? No hacemos las cosas por tener miedo a qué o a lo que va a pasar. Nos adelantamos siempre sin saber o sin creer, porque saberlo sabemos, sin creer y sin confiar al 100% que el Señor está en medio de todo lo que hagamos, siempre y cuando pongamos al Señor presente y en primer lugar, ¿no? Entonces yo quería leerles el Salmo 91, traje la Biblia porque me parece que el teléfono es medio complicado. Vamos a hacerlo a la antigua, a la Reina Valera 1960, como es la que me gusta. El Salmo 91 dice, esto es un aliento para todos nosotros lo que dice el Señor, ¿eh?
Dice, morando bajo la sombra del Omnipotente, el título. Mirá, con el título ya sabemos lo que va a decir el Señor acá. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuela de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevará para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspil pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Qué palabra, ¿no? Tantas cosas nos promete el Señor. Después de esto yo creo que no hay más para decir. Me podría ir a mi casa y lo dejaría pensando. Porque me parece que es una promesa. Pero ¿qué dice el Señor? Aquellos que guardan su verdad, a los que estamos realmente con el Señor, pensando en el Señor y ponemos, como le decía antes, que poner al Señor en primer lugar. Yo sé que cuesta, porque el día a día, la rutina, el mundo, todo nos muestra que va a ser todo malo. Todo lo que está afuera nos dice que todo va a salir mal. Todo lo que pasa por la puerta dice que no hay Dios. Pero nosotros sabemos que sí, que nuestro Dios es tan poderoso que Él dice acá, pisaremos al dragón. O sea, qué fuerte palabra, ¿no? ¿Quién puede pisar a un dragón? Nadie. Nosotros somos hijos de Dios y tenemos al Señor que siempre está con nosotros. ¿Cómo podemos tener temor de servirle? ¿Del qué dirán? Hermano, yo tenía tanto miedo de que sepan que era una cristiana cuando iba a la escuela, cuando iba al trabajo, porque yo decía, me van a cargar, se van a burlar. El Señor pasó por tantas cosas por nosotros. ¿Qué va a ser una burla? ¿Qué va a ser una carga? Somos hijos de Dios, no tenemos que avergonzar. ¿Por qué? Dio a su Hijo. ¿Y cuánto sufrió por nosotros? Ninguno de nosotros creo podría hacer por un hijo como lo que hizo el Señor. Nosotros somos capaces de hacer cualquier cosa por un hijo, pero creo que hacer lo que hizo el Señor, de dar al Señor Jesús por estos seres humanos que estamos acá, que siempre tropezamos y siempre volvemos a arrancar y nos caemos y volvemos a arrancar. Y el Señor, con su gran amor, nos dio todo. Entonces, yo creo que esta noche el Señor nos quiere hablar de eso, que no tengamos temor de servirle, no tengan temor de llevar su palabra, no tengan temor de cuando ven a alguien de decirle Dios te va a ayudar. Yo lo sigo trabajando porque a veces es muy difícil, en el ambiente que estoy yo, de muchos médicos que siempre te van a discutir con la ciencia o te van a dar un ejemplo. Es muy difícil, pero yo les doy testimonio de lo que Dios hizo en mi vida. Y creo que todos los que estamos acá podemos dar testimonio de lo que Dios hizo en nuestras vidas. Y si podemos contar cómo estábamos antes de venir al Señor, nadie cree cómo estamos ahora. A mí me dicen en el trabajo, ¿vos no tenés nunca un mal día? ¿Vos por qué siempre te estás riendo? Bueno, yo me río carcajadas a cualquier hora del trabajo. Se escucha de donde estoy yo atendiendo hasta la cocina del fondo, más o menos. Así como canto me río. Pero yo le digo, no, ¿por qué? No, yo a veces me levanto y no quiero ni que me hablen mis hijas. Y yo, pero ¿cómo yo me voy a creer que mis hijos me hablen si es lo más lindo que tengo? Es lo que más, es mi mejor versión que el Señor me dio para enseñar que el amor de Él es perfecto. No, bueno,
uno se levanta, bueno, a mí no me estaría pasando. Yo me levanto y sé que tengo un día más de vida y que el Señor está conmigo. ¿Qué más que eso? Entonces tenemos que lograr eso, lograr que el de afuera vea esa luz a través de nuestras vidas, que podamos ser un testimonio para Él, sin miedo a seguirle, sin temor al que dirán, sin temor a avanzar. Hermano, cuando a veces yo veo que el pastor dice pasen a orar, el que quiera, tenemos tanto temor de que el Señor nos toque a veces por el qué va a pasar, que nos quedamos atrás. Tenemos tanto temor de poder avanzar a lo que Él tiene que nos quedamos atrás. Y no, si el pastor me ora y me traigo. Yo todos esos temores los tuve que ir rompiendo uno por uno. Imagínense una iglesia grande y yo me iba al fondo. Hasta que un día el pastor bajó y empezó a orar y yo me corría. Hasta que un día, bueno, me tocó. Pero bueno, acá vemos que damos todos uno más cerquita que el otro. Entonces, no permita que ese temor de la carne, del uno mismo, porque somos nosotros los que ponemos ese miedo, no permita que eso impida que el Señor le dé la bendición que tiene, porque la bendición que Él tiene para nosotros es tan grande que no nos va a alcanzar el corazón para agradecerle. Pero para eso tenemos que permitir que Él esté con nosotros, que Él nos dé eso que Él quiere. Amén. Yo cuando dije sí, amén, no entendía lo que significaba. Y cuando entendí, me di cuenta de lo que me había metido, ¿no? Porque cuando uno dice sí, amén, ahí vienes. El Señor te va a decir que hagas. Si vos dijiste sí, amén, no puedes decirle no, Señor, pero, no, porque tal cosa, no, porque... Hermanos, hoy casi no llego. Llegué a mi casa, bueno, el testimonio que dio mi esposo, que mi suegro está de alta, se le dio hoy el alta, así que fuimos a comer un asado ya, obviamente para recibirlo y estar con él, que se sienta cómodo y apoyado. Llegué a mi casa a las 5 y llegué a mi casa y no me tiré a dormir 2 minutos, sino que llegué a mi casa y cambié a la nene, cambié al otro nene, dame con leche blanco y vamos a ver la mañana. Las mujeres somos así, más las que somos mamás, sabemos que entramos a casa y empieza para acá, para allá, para allá, para acá, para allá. Entonces yo dije, Señor, tengo que predicar, que no pase la hora. Bueno, llegamos ahí, menos 10, pero llegamos. Pero yo venía hablando en el camino, bueno, que el Señor me diera la tranquilidad y no me diera ningún nervio o ese temor. Yo le digo la verdad, hermano, no sé cómo estoy hablando acá. Y no me tiembla la voz. Y los puedo mirar. Porque sí, eso es una de las cosas que el Señor, para la gloria de Él, sacó de mi vida. El tener miedo al pasar adelante. A mí cuando me dijeron los pastores, van a ser diáconos por su servicio y por... Amén, dije yo. Yo dije diácono para seguir cantando. La tipa seguía cantando, venía, oraba. Bueno, pasamos hermano, oraba, ¿a quién les van a predicar? A ver, ¿a quién le toca? Carolina del Marzo. Dije yo, ¿cómo que tengo que predicar? Digo, ¿cómo que tengo que predicar? Digo, a mi marido. Y sí, me dice, tenemos que predicar. Ah, no se puede ser diaconisa de cantar, ¿no? Hermano, por eso les digo cuando uno dice sí, amén, hay que tener cuidado y hay que saber la responsabilidad que uno toma. Porque uno ya no es igual. Uno tiene que ser, aparte de ser testimonio, tiene que ser el doble, porque tiene que acompañar a los hermanos que llegan, a los hermanos que nos necesitan, porque tenemos otra autoridad que el Señor nos da para poder ser de testimonio y de guía a esos hermanos que están necesitando, ¿no? Entonces yo, el decir sí, a pesar de que me dio mucho tiempo, porque el Señor fue muy bueno conmigo, porque desde que pasaron la lista hasta el día de hoy, de todos los días cuando han predicado creo que 2 o 3 veces, salvo mi esposo que predicó una sola, yo fui una sola vez. Entonces dije yo, bueno, Señor, fuiste muy bueno, me diste mucho tiempo. Entonces creo que el Señor está en todos los detalles. Pero hay que romper con eso. Hay que saber decir sí, amén, y no ponerle pelos al Señor. Ese temor que uno mismo se pone en la cabeza es lo peor que podemos hacer. Hay que decir sí, amén, y saber que el Señor está atrás de ese sí, amén, y Él nos va a acompañar, porque cuando lo hacemos de corazón, realmente de corazón, Él está en medio de todas las cosas. No hay dudas, no
no hay miedos, no hay nada que pueda frenar lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Entonces, Él nos espera, está siempre ahí pensando, a ver cuándo se va a decidir, a ver si ya dijo que sí, ¿por qué me pone peros? No seamos tan vagos. Pongámosle más ímpetu a lo que el Señor nos pide. Así como hacemos, como yo hablo por mí, en la cocina, que yo entro, en 2 minutos te hago zapallito relleno, acá no te parece, mientras ellos oran, yo cocino. En ese mismo amor que uno le pone las cosas para la casa, para los hijos, para el trabajo, ese mismo y más todavía porque es para el Señor, así nos quiere Él, sin temor a avanzar. Porque si no, siempre ponemos una piedra adelante y nos chocamos y caemos, y nos paramos y chocamos y nos caemos y nos paramos, y así pueden pasar años. Hermanos. Entonces, cuando podemos entender que ese temor que está impidiendo la bendición de Dios se tiene que ir de nuestras vidas y ponemos un sí firme y seguimos a pesar de todas las cosas y de la cabeza y del miedo y de todo, el Señor es tan grande que se van a asombrar de las bendiciones que tiene. Entonces, en Deuteronomio 10:12 dice: y ahora Israel, porque esto no es así, ¿qué te pide el Señor tu Dios? Simplemente que le temas y andes en todos sus caminos, que lo ames y le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma, y que cumplas los mandamientos y los preceptos que hoy te manda cumplir para que te vaya bien. El Señor nos pide que hagamos las cosas como corresponde. Esto no es mediatintas, no hay grises en las palabras del Señor. Esto es sí y a caminar, porque el Señor nos va a sacar todo lo que haya adelante, así sea miedo, así sea temor, así sean dudas, todo eso que a nosotros nos impide avanzar. Cuando nosotros tomamos la iniciativa de realmente deshacerlo de nuestro corazón, el camino va a estar libre y vamos a caminar de la mano, como decía recién, Él nos va a tomar de la mano. ¿Qué mejor que ir de la mano del Señor? Así como nuestros hijos se sienten seguros al cruzar la calle, al caminar por la plaza, que nos dan la mano. Cuando ellos nos dan la mano es porque sienten esa seguridad. Entonces nosotros tenemos que tener esa relación con el Señor para no tener ese temor. Y si tenemos un mínimo de temor, saber que el Señor está ahí, arrodillarse, si no se pueden arrodillar, ir al baño y orar, cerrar los ojos, o si no lo puedes cerrar donde estés. El Señor conoce nuestro corazón y nuestros pensamientos, pero Él quiere eso, que lo busquemos a Él primero. A veces uno se frustra, se enoja, primero acude a otras cosas y después nos acordamos del Señor. Y así vemos cómo está el mundo cuando dicen: ¿por qué pasa tal cosa? ¿Por qué hay guerra? Si tu Dios existe, ¿por qué pasa esto? Porque simplemente no tienen al Señor en su corazón. La maldad en su vida porque no está el Señor en primer lugar. Solo se acuerdan del Señor cuando tiene que haber reproches, cuando tiene que haber enojo. Mientras tanto, el Señor está ahí mirando cómo hacen lo que quieren. Entonces no permitamos que nosotros como hijos de Dios pasemos por eso, por un miedo, por un temor, por una duda, por una circunstancia. Nosotros cuando nos enteramos de lo que pasó con mis suegros no podíamos creer, pero como dijo mi esposo, nos pusimos a orar y le pedimos al Señor que sea su voluntad, que haga lo que Él quiera. Es un trato de su vida con Él. Y hoy lo tenemos de nuevo. Él está ahí, a pesar de que los médicos daban el peor diagnóstico. Él está ahí, está de pie, hoy lo veía caminar y se reía con sus nietos. Entonces yo creo que esos testimonios vivos que tenemos todos los días es lo que nos tienen que a nosotros empujar a seguir adelante. Porque Dios está. Mi suegro conoce al Señor, pero yo sé que Él está también así porque sus hijos oran, su nuera ora, su esposa ora. Entonces, cuando el Señor está en la casa, es imposible que todo salga mal. Y cuando todo quiere salir mal, el Señor nos da la fuerza para seguir adelante. Porque sabemos que no vamos a estar acá y vamos a vivir en una nube de colores y vamos a tener todos los millones, y vamos a ir al spa, las chicas que queremos.
que no, que hay que estar, hay que luchar, pero luchar de la mano del Señor es una cosa impresionante. Es lo mejor que puede pasar. Que un cristiano luche de la mano del Señor es lo mejor que puede pasar. Pruebas vamos a tener millones, pero a través de esas pruebas nos vamos a fortalecer y vamos a hacer de testimonio para otros, para que podamos servirle y poder traer almas para Cristo. Aquellos que piensan que no pueden ser evangelistas, que no pueden cantar, que no pueden tocar un instrumento, se pueden sorprender, hermanos, de una manera impresionante cuando entreguen su vida al Señor, de todo lo que el Señor puede hacer con su vida. Somos un instrumento vivo caminando por todos lados y Él nos va a usar en todo lo que nosotros dejemos que Él quiera hacer. Entonces no hay que tener temor, no hay que permitir que eso nos frene. Yo le quiero leer en Isaías 41:10 que dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y seguimos recibiendo la palabra, ¿no?, que nos dice el Señor. No teman, hermanos, Él está con nosotros en cada momento, en cada situación, cuando parece que todo va mal, cuando parece que lo que nos está pasando no nos tiene que pasar. Él sabe todo, Él tiene todo bajo control. Él no va a permitir que llevemos una carga más pesada de la que podamos llevar. Si Él nos prueba, Él sabe por qué lo hace. Y Él sabe que nosotros vamos a salir adelante. Pero siempre y cuando acudamos a Él. Siempre hay que recurrir al Señor. Después al médico, después al jefe, después al compañero, depende de la circunstancia. Pero siempre, siempre hay que orar. Ante cualquier cosa. Porque la oración eficaz puede mucho, dice el Señor. Amén. Siempre, hermano, nunca duden pedirle al Señor, aunque todo esté oscuro, aunque todo parezca que se va a caer, aunque la gente que te rodea te frustra, te maltrata, te hace dudar de si este camino es el correcto. Jamás permitamos que nada de lo que nos rodea nos haga dudar del camino del Señor. Porque ese miedo que hoy tenemos nos va a frenar a recibir lo que el Señor tiene para nosotros. Como yo les digo, y les dije antes, que yo esté acá hoy hablándoles a ustedes, si yo me pongo a pensar y me miro desde ahí, diría: wow, ¿qué haces ahí parada? Mirate vos, Carolina, hablando, que todos te estén prestando atención. Es algo que solo el Señor hace, porque Dios sabe todos mis miedos, todas las cosas que yo tuve que dejar atrás para poder hoy estar acá y servirle sin temor y seguirlo con todo ese amor que Él se merece. Porque ¿qué más que el amor que tenemos para Él después de todo lo que Él hace por nosotros? Amén. Entonces dice Él en su palabra en Josué 1:9: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. En donde quiera. En donde quiera, no en tu casa o en la iglesia. En donde quieras. Así sea en el trabajo, así sea en la cama de hospital, así sea en tu casa sola, solo, en tu baño, en tu pieza, donde quieras. Pero ¿qué dice el Señor? Mira que te mando y que te esfuerces. Hay que esforzarse, hermanos. Sin esfuerzo no vamos a poder lograr nada. Sentados en una silla todos los domingos, esperando que el Señor nos dé la bendición, sin hacer nada y levantarnos cuando el Señor nos llama, no lo vamos a recibir. Si no decimos sí y amén y caminamos, no vamos a poder recibir lo que el Señor tiene. Él nos manda a caminar, no nos manda a quedarnos parados esperando que la bendición caiga. Porque así no lo vamos a poder, sin esfuerzo. Qué tristeza recibir algo sin esfuerzo, ¿no? A mí me daría mucha tristeza. Aparte que uno se pone contento cuando recibe un regalo de cumpleaños, es un regalo sin esfuerzo. ¿Qué le costó cumplir años? Nada. Puede dar alegría momentánea, sí,
Pero al otro día, ¿qué tenemos? ¿Tenemos algo? No tenemos nada, porque caemos en cuenta de que lo que recibimos no sabemos si realmente lo merecíamos, porque no nos movimos, no caminamos, no le dimos la mano al Señor sin miedo para caminar en su casa. Hermanos, nosotros tenemos que crecer. El Señor le dio una palabra al pastor tan grande que nosotros como hijos y como cuerpo que somos tenemos que acompañarlos. Tenemos que estar con ellos, no solo apoyarlos en oración, sino que cuando nos dice, hermano, falta hacer tal cosa, sí, amén, pastor, voy. No sabemos cómo vamos a hacer después, si quizás dijimos que íbamos a ir un martes y ese martes teníamos un estudio, o ese martes dijimos, vamos a las 3 y a las 3:30 teníamos que estar en otro lado, no sabemos. Primero que decir, sí, amén. Después el Señor acomoda todo. El Señor acomoda todo. Es impresionante cómo Él nos acomoda las cosas para poder hacer la obra de Él. Tenemos que ser fieles a su palabra y no tener miedo a recibir lo que el Señor tiene. No tener miedo, porque a veces nos paralizamos pensando que lo que vamos a recibir no lo merecemos. Pensamos que quizás, yo voy a dar un ejemplo por mí. A mí me costó muchísimo recibir el don de lengua, hermanos. Muchísimo. Porque en la iglesia donde yo iba escuchaba tantas lenguas y yo tenía tanto miedo de repetir y decir esto no lo voy a decir porque quizás estoy repitiendo. Fueron años y años de no recibir eso que el Señor tenía para mí, por temor a no estar hablando en la lengua que el Señor me daba, sino de repetir algo que yo escuchaba. Cuando yo rompí con ese miedo y ese temor y entendí que tenía que dejar que el Señor me diera lo que Él tenía para mi vida, pude recibir. Y no se puede explicar. Yo creo que los que acá hablamos en lengua y lo que lo recibimos hace poco, sabemos de lo que se trata. Sabemos de lo que estamos hablando. No somos ya los mismos. Y ahí hay otra responsabilidad. Ahí es cuando empieza este camino. Porque ya no somos iguales. El Señor nos está preparando para algo más. Y tenemos que estar atentos y decir sí, amén a todo lo que el Señor nos pida. No tener miedo porque Él está con nosotros, Él nos da la mano, lo dice su palabra. Él nos va a acompañar, Él nos va a permitir apoyar al dragón, nos va a permitir pisar todas esas cosas que el diablo nos quiere poner en la cabeza, lo que quiere poner obstáculos en nuestra vida, en nuestra familia, cuando se enferma un hijo, cuando se enferma un padre, cuando los médicos dicen que no va a salir adelante. Él todo lo ve y Él da vuelta a cualquier cosa, hermano, y deja que ese médico se quede pensando y diciendo, ¿cómo puede ser que en 15 días esté en su casa cuando realmente no sabíamos si salía adelante? Con un cáncer maligno. Y solo el Señor lo hace. Solo el Señor, porque la gente no lo entiende. Los médicos con tanto estudio no pueden entender. Ellos dicen, no, es un milagro. Pero no saben realmente lo que es la palabra milagro, lo que trae todo eso adentro, ¿no? La oración, el estar, la constancia, el servir a Cristo. Entonces tenemos que permitir que el Señor nos dé todo eso que tiene para nosotros, porque el mundo está afuera esperándonos para tirarnos dardos, para tirarnos lo que encuentren, para dejarnos en ridículo, para avergonzarnos. Pero si estamos preparados, con un corazón dispuesto, sin temor al qué dirán, les puedo asegurar que nada de todo lo que escuchen les va a afectar. Al contrario, se van a poner contentos, se van a poner felices, porque todo es por causa de Cristo y para Cristo. Y el día de mañana esa persona que le habló mal, esa persona que lo quiso ridicularizar, le va a venir a pedir oración, le va a venir a decir, che, ¿qué tenés que no llorás? ¿Qué tenés que estás contenta? ¿Qué tenés ese brillo que te veo todos los días feliz? Entonces ahí vemos realmente que el Señor está con nosotros y que no hay que dudar en nada. Porque Cristo murió por nosotros. Él estuvo ahí y no dudó. Él podía haberlo evitado, sí, pero no lo hizo por amor. Y si Él no hace eso por amor a nosotros, el sufrir de esa manera, ¿cómo nosotros no vamos a estar siempre diciéndole sí al Señor? Miedo vamos a tener, sí, muchos, porque la carne es débil, somos de carne, porque el mundo nos va a mostrar lo contrario.
Pero como hijos de Dios tenemos una herramienta importantísima que es la oración. El mundo no la tiene, por eso sufre y todo lo que le pasa los hace ver que nunca avanzan y están tristes, amargados, todo lo ven mal y no quieren trabajar porque el jefe es tal cosa y no quiero porque mi compañera tal otra. Entonces yo creo que con Cristo no podemos decir nunca que no. No vamos a decir nunca que no, porque nos dio tanto, hermanos, nos dio tanto y nos quiere dar tanto más, que yo creo que ese temor al que Él nos está hablando en esta noche, lo tenemos que derribar con la oración y confiando en Él y nada más que en Él. Amén. Les voy a compartir una reflexión, como dice nuestro siervo, con esto voy terminando, que me pareció muy linda y me terminó de cerrar a mí todo esto que el Señor me hablaba, que dice: el temor es una fuerza espiritual activa que viene de Satanás. Por lo tanto, el temor viene para hacer tres cosas en la vida de las personas: hurtar, matar y destruir. En los cristianos, el temor se presenta de parte del diablo para abortar el cumplir el propósito de Dios. El temor del mal nos roba el gozo del Señor, causando debilidad en nosotros para enfrentar los embates del maligno y las circunstancias de la vida. Pero existe una excelente noticia que viene del cielo, y acá lo dice una vez más: no tienes por qué temer, Dios está contigo. Amén, ¿no? No permita que nada lo paralice. No permita que el temor lo paralice, porque el Señor tiene grandes cosas para cada uno de ustedes. Si Él hoy me pidió que hablara esto es porque Él conoce cada una de sus vidas. Conoce cada uno de los temores que ustedes tienen. No permita que ese temor frene la bendición que tiene para el Señor y para servir acá en su casa. Somos muchos, pero los obreros pocos, dice la palabra. Amén. Póngase de pie, hermanos. Y hoy les voy a hacer una invitación especial. No les voy a decir el que quiera pasar. Yo les voy a decir: vamos a venir acá adelante todos. Vamos a orar todos juntos como hijos de Dios. Vamos a ponernos acá adelante y vamos a pedirle al Señor que nos quite ese temor. Porque Él es grande en misericordia, Él nos va a ayudar. Y yo les puedo asegurar que después nada va a importar. Él es tan grande. Amén. Así que no los quiero vergonzosos, vénganse todos para acá, el espacio es grande. Vamos a adorarle al Señor, vamos a cantarle de corazón, vamos a servirle como Él quiere, amén. Porque Él es grande y Él se merece más. Pero hoy estamos acá, entonces vamos a usar nuestra vida para Él. Porque cada uno de nosotros estamos puestos acá por algo. No por nada somos sus hijos y no por nada permitió que seamos hoy familia. Porque todos somos familia. Amén. Vamos a adorar al Señor.